Estamos recibiendo con muchísimo gusto a la psicóloga Jimena Peirú para hablar de cómo, o mejor dicho, cómo hablar de sexualidad con las infancias. Jimena, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, un placer. Nada que ver, mi madre cuando habló conmigo sobre sexualidad, ella se moría de vergüenza, yo me moría de vergüenza. Ya cuando con mis hijos ya no fue tan así, tal vez que seamos varones los tres, facilitó las cosas, pero de todos modos, pero no es un momento cómodo. ¿Sigue siendo así, Jimena? Tal cual. Bueno, lo traías un poco, ¿no? De cómo fuimos educados en ese sentido. También tiene que ver de cómo vamos a educar a nuestros hijos e hijas. Sin duda sigue siendo un desafío para muchos adultos y solemos preguntarnos, bueno, ¿cuándo se empieza, no? Y la respuesta es bastante simple, aunque a veces el camino parezca complejo. Y la respuesta es desde siempre. Lo que pasa es que tenemos asociado la sexualidad con el sexo y no solo tiene que ver con eso y no solo empieza en la adolescencia, sino que la sexualidad tiene que ver con el afecto, con los vínculos, con el cuerpo, con la identidad, cómo nos cuidamos, cómo nos vinculamos. Entonces es algo como mucho más amplio. Y particularmente me parece que es muy importante saber que cuando niños o niñas preguntan algo, generalmente saben la respuesta. No es que preguntan y no tienen ni idea, sino que suele ser más una forma de probar nuestra confianza que solo de informarse. A veces sí buscan información, pero a veces, bueno, yo puedo hablar de estos temas con mis adultos responsables, entonces cada pregunta significa un momento para generar la confianza en el vínculo y generar esa disponibilidad. Ahora, ¿es el adulto el que tiene que poner el tema arriba de la mesa? Estoy hablando de infancia, no estamos hablando de adolescencia, donde uno debería a veces tomar una cierta iniciativa para evitar problemas. Con los niños y niñas, ¿es el adulto el que tiene que poner el tema arriba de la mesa o es el receptor primero y a partir de la inquietud de la niña o el niño hablarlo? Claro, dicho así parece como que tiene que haber un momento donde empezar y en realidad esto empieza desde que el bebé es bebé, desde actos de cuidado que nosotros tenemos con ese bebé, como por ejemplo pedir permiso para cambiarlo, explicarle las partes de su cuerpo, así como le explicamos el brazo, la pierna, el pene, la vulva con sus nombres. Le explicamos también que hay partes del cuerpo que solo pueden acceder con su consentimiento a algunas personas, que hay secretos que no deben guardarse. Y todo eso son acciones cotidianas que van siendo las primeras lecciones de educación sexual. Entonces, no hay como un momento. Es cierto que cuando vienen con una pregunta concreta, es importante, sí, responder lo que preguntan. A veces uno en la ansiedad, en el querer educar, dice, me preguntaste esto, bueno, sentate, te voy a dar la clase magistral, el sermón, y eso no es recomendable porque apabulla un poco, porque puede cerrar al niño o niña, y capaz que están preguntando algo puntual, que es lo que necesitan saber y no todo eso que nosotros necesitamos transmitir. Y otra herramienta en ese sentido, cuando preguntan, que es interesante tener en cuenta, es preguntarles qué saben ellos. Que entienden, ¿no? Bueno, ¿cómo nacen los bebés? Bueno, ¿y cómo te imaginás vos que nacen los bebés? Y ahí nos va dando una pista de qué información tienen y qué tenemos que agregar para su edad y su necesidad. Hace muchísimos años, los continentes estaban unidos todavía, en un programa de televisión donde había un psicólogo y hablaba con niños en vivo, y uno de los niños le pregunta, ¿qué es el sexo oral? Claro. Imagínate. Te pregunto, sacado de ese contexto, ¿cómo se le responde a una pregunta así? ¿Hay que responder siempre? ¿Hay que decir todavía no? Bien. ¿Cómo se responde a una pregunta así? Bueno, preguntarle qué entiende él o ella por sexo oral puede ser una herramienta. Después, si vemos que la pregunta nos agarra, que no tengo ni idea cómo responder esto, o a veces te la preguntan, ¿no? En el medio del supermercado, o decís, no sé si estoy ahora como en órbita para responder la pregunta. O en un programa de televisión, como es el ejemplo. Le podés decir que es una pregunta interesante, es una buena pregunta, pero que necesitas tiempo para informarte,
para poder explicarle a él o a ella lo que es el sexo oral en este caso. Y eso ya genera confianza, porque educar se educa de diferentes maneras. Y el silencio o las evasivas es educar también. Es educar que ¿De qué manera? Y cuando uno no responde o responde de manera evasiva, está educando de que eso es un tema del que no se habla, que es un tema capaz que vergonzoso o peligroso. Entonces, cuando el niño aprende de que con nosotros no puede hablar, deja de preguntar. Y cuando deja de preguntar, también deja de pedir ayuda. Por eso la educación sexual en ese sentido, desde la temprana infancia, desde que nacen los bebés con estos actos de cuidado, es una forma de protegerlos y sin duda los deja menos vulnerables a determinados abusos, silencios, culpas, porque el niño o la niña empieza a reconocer su cuerpo, empieza a reconocer sus límites, empieza a saber que el no es no, empieza a conocer sus propios límites y a conocer y a respetar los límites de los otros, aprender a vincularse. Entonces, todo eso va generando un terreno abonado para una sexualidad más consciente, más libre, más placentera. Hace un tiempo, 20 años, empezaron a aparecer libros con ciertas ilustraciones, un poquitito más avanzados, y había muchos padres que recurrían, bueno, tomar libros. Sí. Suerte, informate acá. Tal cual. Es una buena técnica, hay que utilizar este material. ¿De qué manera podemos utilizar ese material sin que nos represente? Sí, sin duda hay materiales que sí, que son excelentes para estos fines. Sin duda que uno tiene que revisarlos antes y ver también si está alineado con lo que queremos transmitir, si está alineado con la edad del infante. Pero sí estoy de acuerdo de que no debería suplantar la comunicación, sino que ser disparadores, que ser materiales que sirvan para mirar juntos, para conversar, para abrir puertas, ¿no? Pero bueno, sí, era muy común la enciclopedia sexual y la dejaban ahí. Y bueno, esto léelo cuando... Pero bueno, está bien, pero eso combinarlo con comunicación me parece aún mejor. Es decir, que utilizar los materiales, tal vez incluso hasta los propios padres pueden ver ese material previamente antes de entregárselo. Claro, exactamente. Yo creo que debería ser así. Antes de entregarle el material, revisarlo, leerlo, saber. Es como también las películas. Es bueno, es recomendable que antes de ponerlo a ver una película, un niño o una niña, entender uno qué es la película, cómo se siente viendo la película, porque hay películas que pueden ser para niños, pero que en realidad no son tan adecuadas para determinadas edades. Acá yéndome un poquito por las ramas, pero sí, es bueno revisar el material y revisarlos con ellos también, me parece fundamental. Y más allá de niñas, niños, ya cuando crecen un poquitito más, ¿no? Digo, vos decís, no tiene que haber un momento que vos digas, bueno, vamos a tener que hablar de esto. De todos modos, uno podría, ¿no? Como generar o habilitar ciertos temas, porque en algún momento se tiene que hablar. Para que no se informen únicamente con sus amigas o amigos. Hablar de sexualidad. Claro. Y de las implicancias, las responsabilidades. Acá ya te estoy llevando un poquito más cerca de la adolescencia, ¿no? La pubertad. Claro, sí, sin duda. Porque hay manifestaciones, quiero decir, ¿no? Tener deseo sexual que uno no sabe qué siente. La mujer, obviamente, a través de la menstruación, algo está pasando diferente. El cambio corporal. Allí pasan cosas. Totalmente de acuerdo, pero creo que hay veces que, bueno, sucede que empieza en la adolescencia porque no supimos cómo hacerlo, pero igual siempre estamos educando de una manera, bien o mal, siempre la educación sexual está presente. Si no hablamos, como decíamos hoy, estamos educando. Yo creo que si a lo largo de toda la vida de ese niño uno fue incorporando determinadas charlas o determinados recursos, herramientas, va a ser mucho más fácil que ese adolescente llegue y te pueda hacer una pregunta, porque sabe que en vos hay un referente en el cual puede conversar. Por eso es importante no escandalizarse y si necesitamos tiempo, como decíamos hoy, poderlo pedir. ¿Podemos intentar nosotros sacar la conversación?
Sí, también podemos intentar sacar la conversación, pero siempre en la vida hay disparadores por todos lados para hablar de sexualidad. En las escuelas cada vez se adelanta más las clases de educación sexual o como se les llame en cada periodo. ¿Qué pasa allí? ¿Los padres deberían saber de lo que se está hablando? ¿Deberíamos, bueno, que te lo haga la escuela, te lo enseñe la escuela? ¿Cómo nos paramos ante esa posibilidad? Sí. En este punto a mí me parece importante hacer una aclaración que la sexualidad no se educa. La sexualidad es un aspecto, una dimensión intrínseca del ser humano. Nosotros nacemos con sexualidad, nos morimos con nuestra sexualidad. Lo que se educa en valores, en formas de expresión, en formas de libertad, en formas de cuidado, en formas de vincularse. No te pueden decir cómo es tu sexualidad. Tu sexualidad es, sí te podemos enseñar cómo vivirla, cómo expresarte, cómo cuidarte, cómo reconocer tus límites. Entonces es eso lo que se educa en valores. Y sí, me parece que está bueno que los padres puedan estar informados y alineados en lo que se está compartiendo en las escuelas, y si no se está alineado, bueno, que pueda hacer una problematización de eso, pero siempre con respeto, me parece. Que creo que el respeto hacia la diferencia, el respeto hacia la diversidad humana en general, es clave para que esto salga bien. ¿Y qué pasa cuando los niñas y niños tienen información de internet que les llega? Porque hoy por hoy, más allá de que una red social, vos no la podés abrir si no tenés más de 18 años. Sabemos que sí, claro. A los 8 ya tenés tu Instagram y se viene mucha información que los padres a veces la pueden filtrar, otras no. ¿Qué pasa cuando viene información desde ese lado? Bueno, si ese niño o esa niña lo comparte, es un buen camino, ¿no? Y si no lo comparte, hay que ver qué estrategias se tienen con la conexión a Internet. Es un tema importante. Hay estudios, de hecho, científicos que demuestran que niños de 8 años en diferentes partes del mundo están expuestos a pornografía como tradicional, porque vos buscás, no sé qué, algo grande y te sale cualquier cosa grande. Entonces, así es como está por todos lados. Entonces sí es importante tener cierto control de esa navegación, y si no hay un control, que esté el abono de que puedan recurrir a nosotros. ¿Quién debería conversar con la niña o el niño? ¿El padre o la madre? Más allá de que hay familias papá, mamá, mamá y todo, pero puede faltar uno de los progenitores. Pero en una situación, ¿quién debe ser? Si es varón, hablarle la madre; si es nena, hablarle el padre. ¿Qué es lo que vos recomendás? Yo creo que es indistinto. Capaz que si pensamos más en la adolescencia, bueno, una mujer se puede sentir más cómoda con una figura femenina o al revés, pero en realidad son los dos, pues justamente de eso se trata, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra vida, que podemos hablar de eso cuando entendemos que la sexualidad va más allá de las prácticas sexuales. Entonces yo creo que deberíamos poder hablar con nuestros hijos, todos los miembros de la familia. Perfecto. Jimena, ¿se te puede encontrar en redes, tener información que compartís por allí? Sí, en sexología.uruguay es el Instagram. Y bueno, tener como mensaje final, como que no hay mejor prevención que el diálogo, y que no hay mejor educación que un adulto dispuesto a escuchar, que no es lo mismo que dispuesto a decir, sino dispuesto a escuchar. Y ahí es una educación que protege, fortalece y cuida la sexualidad, y cuando nosotros sentimos que nuestra sexualidad está así, podemos vincularnos mejor para con nosotros mismos y para con los demás. Genial. Jimena, muchísimas gracias Gracias por estar con a nosotros. ustedes. Un placer. Última pausa del recreo y ya venimos para despedirnos.